Estamos en línea con el doctor Horacio Jofre Galibert, fundador y presidente de APADEA, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchísimas gracias a toda la radio, a los periodistas, especialmente a Silvia Díaz, la productora, a Juliana, a que los conozco porque, bueno, han renombrado el programa, Tata Pautazo, muchísimas gracias, Geraldine Expresa. Bueno, especialmente a Adriel Gipse, que es de Villa Guillermina. Es de Villa Guillermina, sí. ¿Cómo anda? Un gusto, doctor. Yo no me acordaba mucho porque tengo 34 años, pero sí mi mamá Claudia, que me dijo hasta de quién era vecino usted ahí en el pueblo. Así que ya tenemos que era vecino de Ramonita Vargas, tenemos toda la información de usted, Sí, por supuesto, muchísimas gracias. La verdad que ya vamos a hacer cosas porque, bueno, es muy importante esta radio, este multimedia, así que muchísimas gracias por esta posibilidad de apoyar la acción que viene haciendo una mamá tan reconocida y periodista y que es muy influyente en todo esto, María Julia Oliván, que, bueno, nosotros siempre la tenemos en cuenta, la invitamos a nuestras jornadas, en jornadas de Colegio Público de Abogados, judicialización, bueno, todas las temáticas, ya abarca todas las temáticas, y lo que le pasa a María Julia, bueno, nos pasa a todos los padres, pero que por ahí vivimos de una manera mucho más silenciosa. Ella tiene la posibilidad de expresarse y levantar notas y la verdad que la tenemos muy en cuenta, es una líder en esto y ojalá haya más madres de este tipo y que, bueno, a ustedes los periodistas que le debemos muchísimo, a los periodistas siempre le agradecemos a la señora Anita Legrand por decir una persona muy conocida, bueno, muchísimo, y todos los periodistas a la última FM, que siempre estamos dando notas y estamos debatiendo y ponen en el tapete una cuestión social tan importante que es comprender a las personas con TEA y en estos lugares de espacios públicos que exista realmente un protocolo y que la ley, los derechos humanos y todo el marco legal general, bueno, exigen a los estados y también a las empresas y a los espacios públicos. Así que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen y estoy a disposición de que me pregunten lo que quieran. Sí, doctor, básicamente la pregunta, o por dónde podríamos arrancar, tiene que ver con esto, ¿no? Si los lugares como estos lugares públicos que usted dice, donde hay que hacer cola, hay que hacer trámites, hay filas, si todos saben, el personal sabe de cómo actuar frente a estas situaciones, porque uno dice, a lo mejor el que no conoce de autismo dice, bueno, un nene que no lo puede tener la madre un ratito, y en realidad María Julia se tuvo que encerrar en el baño porque su hijo, Antonio, se alteraba, ¿no?, frente a toda esta situación de tener que esperar haciendo fila, ¿no? Sí, por supuesto, porque todos sabemos, o las personas que no saben, bueno, cada vez por eso la difusión que se puede hacer de este tipo de discapacidad, en su momento se decía la patología, ahora es la condición del espectro autista, de los TEA, los trastornos del espectro autista, y creo que falta más difusión aún todavía, más concientización. Y nuestro Estado, los Estados parte, que fueron 194 Estados, se comprometieron en Naciones Unidas a llevar a cabo todas las discapacidades, o sea, tener en cuenta los protocolos para la discapacidad. En este caso, especialmente, el autismo está dentro de la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, depende cómo se lo tome, la intensidad con que esté el espectro. Y los fundamentos jurídicos es que sí, que el aeropuerto obligatoriamente debe tener un protocolo para atender a la familia con discapacidad en general y especialmente las personas con autismo. Esto lo dice la Convención, es decir, el gobierno argentino se comprometió ante Naciones Unidas y ante la comunidad mundial de llevar a cabo estas acciones, donde dice el artículo 30 justamente de la Convención, no lo tengo acá con total precisión, pero se refiere a que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad y con autismo a participar en igualdad de condiciones que las demás en todo lo que es deambular, los espacios públicos, las calles, etcétera. Y justamente el inciso C trata esta cuestión específica y tengan acceso a lugares donde ofrezcan representaciones, dice, servicios, me acuerdo que museos, lugares turísticos, el acceso a aeropuertos. Por eso que la Asociación Argentina de Padres de Autistas, que, bueno, de alguna manera, desde los años 80 que estamos bregando por esto, en transformar el marco legal, todos los derechos nos favorecen. El asunto es ponerlos en prácticas
y que realmente el gobierno aplique estas cuestiones, este compromiso que tiene para con la discapacidad, que deja mucho que desear. El caso concreto que le pasó a María Julia, y nos pasa a todos los padres, nos ha pasado, ir a una playa, por ejemplo, y no poder estar en una playa, tener que ir a 10 kilómetros, buscar un lugar solitario. En el caso mío, con 7 hijos, ir a una playa, bueno, 2 hermanos mayores que sienten una ayuda, hacer una carpa donde Nacho puede estar. Nacho tiene un autismo muy severo, con agresión, autoagresión, automutilación, y se nos hacía muy difícil poder sacarlo de vacaciones y que bueno, compartiera con nosotros. Esto estoy hablando de hace 20 años atrás, y ella tiene 38, así que con mayor razón. Y bueno, y hay toda una campaña mundial. APADEA tiene un programa que se llama Te Acepto, para justamente capacitar a los aeropuertos, a los managers, a los pilotos, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos trabajando con todos los países, con 12 países latinoamericanos, con los aeropuertos internacionales de 12 países latinoamericanos, por esta cuestión justamente. Claro. Uno ve como que realmente por ahí tenemos un montón de legislación, tenemos todas las herramientas legales habidas y por haber. Se ha avanzado mucho en materia de legislación sobre el espectro autista, y sin embargo lo que evidentemente está faltando es trasladarlo a lo cotidiano, ¿no? Yo te diría, mira, yo incluso como abogado y padre de una persona, yo tengo 8 chicos y bueno, Ignacio es el número 3. Sí. A mí como abogado mismo me costó ejercer los derechos a la discapacidad. Ajá, ¿por qué? Así que me imagino lo que debe ser el resto de las personas, pero creo que lo que hacen ustedes, la tarea principal la tienen ustedes, los periodistas, esto que están haciendo en este momento, difundir, debatir, bueno, conjeturar. Bueno, el caso de María Julia, que protesta y después tiene acceso a los medios, nosotros, y así sucesivamente. Es la única manera de combatir con esto, de concientizar, y que las autoridades públicas, digamos, los funcionarios, entiendan lo que es una persona con discapacidad. Nos costó mucho también todo el extracto, digamos, de los estrados judiciales, porque los padres acudimos a los estrados judiciales porque las obras sociales no quieren pagar los tratamientos ni el abordaje. Y bueno, de tal manera que en los consejos de la magistratura tuvimos que poner materias, hacer jornadas, instar al poder, a la Corte Suprema, al poder público, a los jueces, y la verdad es que nos dio muy buen resultado. Los jueces fueron comprendiendo, fueron leyendo para dictar su sentencia, y la verdad que hemos progresado muchísimo allí, pero falta mucho todavía. Así que yo como un papá, y bueno, el fundador de la Asociación Argentina de Padres Autistas, APADEA, y un montón de instituciones de movimientos asociativos que estamos trabajando realmente en esto, y que un poco presionamos para que exista la 24901, la ley de autismo, etcétera. Pero lo ideal, queridos periodistas, es trabajar con todo el colectivo de la discapacidad, no solamente con fragmentando legislación. No debe existir fragmentación por patología ni por tipo de discapacidad. Lo ideal es todo junto. Por eso que la máxima conquista fue justamente en los años 90 la ley 24901, que no habla, y justamente le debemos a un santafesino, ¿sí? A Esteves Boero. El diputado Esteves Boero es el autor de la máxima conquista que tiene este país en la discapacidad, que es la ley 24901, que es un ejemplo en el mundo, porque cualquier persona que probada que sea la discapacidad, bueno, alguien tiene que pagar, el gobierno, la obra social, el sector, el que sea. Sale $1 millón por segundo en la discapacidad, $1 millón por segundo hay que pagar. Así que bueno, la verdad que un honor santafesino que haya tenido tanto éxito esta ley, y que haya salvado y haya procurado el bienestar y la calidad de vida de... Somos casi 6 millones de personas con discapacidad en el país, queridos periodistas. Doctor, ¿qué características tiene el espectro autista? Digamos, de los más leves a los más graves, como usted también mencionaba, ¿no? Porque es muy grande el abanico. El abanico es muy grande, justamente, y con el transcurso del tiempo esto también fue sufriendo alteraciones, y es una discapacidad en continua... Es una etiología, digamos, que está en continua evolución. Todavía no se sabe con precisión, y tampoco estamos como nos salimos a España, no se sabe bien el origen. Entonces todo esto conjetura, digamos, una fascinación por parte de la propia ciencia, de la investigación, y además de los propios padres que damos esta información. Entonces la incumbencia de ser padre, como María Julia, como todos nosotros,
digamos, estamos en igualdad de condiciones que los profesionales. Acá tuvimos una discusión, un debate muy importante en la Argentina contra el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, el discurso biológico, el almacén psiquiátrico, la internación, todo ese tipo de cosas que es devastadora para los padres. Y bueno, fuimos buscando un lugar, y gracias justamente a ustedes, a los periodistas que nos fueron ubicando este tipo de notas. Hace 20 años, hace 30 años se le hacían a un profesional, que lo que menos sabe por ahí de cómo es una persona con autismo, pero sabe, le pedimos justamente a la medicina, a la ciencia, que nos aporte conocimiento y posibilidades para que los padres tengamos las herramientas cómo mejorar la calidad de vida. En cuanto a la característica, bueno, es un término, el autismo, que se utiliza para definir una serie de sintomatologías, de características, que están relacionadas justamente al aparato neurológico, al sistema nervioso central de nuestros hijos, y que básicamente le produce, cuando venimos al mundo cualquier tipo de persona convencional, neurotípica, digamos, bueno, podemos entender cómo funciona el mundo. Nuestros hijos no, porque las tres principales características, los elementos nucleares que definen un poco la etiología y la cuestión dimensional, depende de la dimensión con que afecta, los tres elementos nucleares, que es primero las interacciones sociales, es decir, venimos a una sociedad, esto es una sociedad, bueno, esto le cuesta a la persona con autismo. Claro. La comunicación verbal y no verbal, y todas las características neurotípicas, digamos, del comportamiento. Estos tres elementos nucleares están muy afectados, parcialmente afectados, inmediatamente afectados, lejanamente, bueno, como sea, y ahí aparece el grado del autismo. Claro. Y si viste una persona con autismo, viste una persona con autismo, porque la próxima que veo va a ser totalmente distinta, pese a que estos tres elementos nucleares, digamos, van a jugar de manera distinta. Porque si yo te digo, Bill Gates decían que tenía una característica de autismo aspergeriano, o sea, de genialidad, mi hijo es lo opuesto en el arcoíris, tiene los componentes agresión, autoagresión, automutilación, retraso madurativo, es decir, no puede estar un minuto solo, ni un minuto solo. Las 24 horas tiene que estar acompañado. Es un autismo grave con trastornos asociados. O sea que es muy difícil, uno comete imprudencia, digamos, a veces escucha hablar, no hay una precisión aritmética para definir esto. De los elementos nucleares, justamente el DSM-5, que está en vigencia de los últimos 2 años para acá, 3 años para acá, bueno, justamente lo que define es la dimensión, cómo están afectadas estas tres características para poder tener un diagnóstico más o menos aproximado, diferencial de lo que es la persona con trastorno del espectro autista. Y por último, lo más difícil en el autismo, en los TEA, es justamente que ¿cómo se diagnostica? Cualquier discapacidad aparece palmariamente, digamos, en cualquier estudio, positron, tomografías computadas, etcétera, etcétera. Los nuestros no. El cerebro de Ignacio es mucho más perfecto que el resto de sus 7 hermanos. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, justamente cómo funciona el cerebro. Es un misterio. Por lo tanto, la persona que diagnostica tiene que saber muchísimo sobre autismo, tiene que ser un especialista. ¿Por qué? Porque se diagnostica únicamente con la observación y con la conducta. Es muy difícil, querido periodista, hacer un diagnóstico, es más un diagnóstico diferencial, nada más que observando al paciente, o a la persona, o al alumno, ¿sí? Observación y conducta. Esto es un poco las dificultades para hablar en serio de lo que estamos hablando, de la dimensión que tiene el tema del autismo y los trastornos generales, los trastornos del espectro autista. Sí, hay muchos mensajes. El 148 dice: buen día, chicos, yo tengo mi hijo con TEA y en el colectivo cuando va a sus terapias con su mamá sucede lo mismo, nadie le da el asiento, viaja de Santoto a Santa Fe parados, muchas veces es una vergüenza. Mi hijo tiene 4, es un niño con TEA súper hiperactivo, imagínense todo el viaje alzado y con su mamá parada. Y nos manda una colega que está escuchando la nota, dice: como mamá con niño con autismo es muy difícil vivir y transitar una sociedad que no convive ni abraza desde las diferencias, sino que prejuzga y no empatiza, no con la niñez, no con las diferencias, dice. Y uno más que me parece puede estar interesante para también enseñar, el 295, ¿qué cuidados básicos debemos tener con alguien que tiene autismo? Qué buenas las preguntas, y me encantaría los teléfonos de esa mamá, bueno, para poder ayudarla, para poder ayudarnos justamente en este tipo de cosas. Y yo creo que hay que denunciar, queridas mamás, estas cuestiones,
porque el Estado tiene la obligación, somos ciudadanos, y digo más, que todo el aparato político, todo el sistema político, tiene que tener muy en cuenta la discapacidad. Somos el 15%, queridos periodistas, somos la primer minoría, somos 6 millones de personas acá. En Latinoamérica hay 640 millones, bueno, hay más de 90 millones de personas con discapacidad, de los cuales hay 9 millones de personas con autismo. Es decir, tomen conciencia los gobiernos. Esto estamos haciendo con la Federación Latinoamericana de Autismo, justamente las políticas de Estado, que los gobiernos tomen seriamente esta cuestión. Doctor, ha sido muy amable, estamos contactándonos con esta mamá que mandó su mensaje, así que seguramente después por privado le vamos a dar el contacto, como por lo menos para que se sientan acompañados también, ¿no? Y asesorados. Así que le agradecemos muchísimo esta charla. No, muchísimas gracias. En nombre de APADEA, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, de todas las instituciones que representamos y también de la Federación Latinoamericana de Autismo, que la estamos presidiendo desde Argentina y trabajando con todos los gobiernos hermanos de los países hermanos latinoamericanos en esta cuestión justamente. Muchísimas gracias y un cariño especial a nuestro querido pueblo Villa Guillermina, Villa Ana, Villa Ocampo, toda aquella zona que también se está preocupando, y yo sé que los presidentes de comuna y los intendentes, como el caso de Paduán, y otros intendentes y demás están trabajando en esto también, así que muchísimas gracias, queridos periodistas. Y bueno, este recuerdo al diputado Esteban Boero, que tanto le debemos en esta legislación que hoy gozamos, que disfrutamos y que podemos invocar, y a esta mamá hay que pasarle esta información para que actuemos todos juntos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. El doctor Horacio Joffre Galibert, fundador y presidente de APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana. APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas.